Michoacán alberga 3 especies de tortugas marinas, anidan 3 especies. Y bueno, en el caso de la Universidad Michoacana, tiene una amplia trayectoria en el campo de la investigación y la conservación desde 1982. Y es reconocida a nivel mundial los trabajos que se han hecho aquí, las contribuciones que se han hecho a la ciencia y a la conservación por parte de la Universidad Michoacana, a tal grado pues que en 2018 se recibió junto con la comunidad indígena de Colola el premio de campeones en conservación a nivel internacional. La realidad de las poblaciones de tortugas marinas en Michoacán, digamos que se ha restaurado, ¿no? Tenemos la colonia o la población más importante de tortuga negra o tortuga verde del Pacífico Oriental, precisamente anidando en Michoacán. Y estamos hablando que entre el 70-80% de la población mundial de esta población anida en Michoacán. En noviembre de 2025 fue declarada fuera de las categorías de riesgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Saber Más Radio y Saber Más Media. Y regresando de estas vacaciones, muy seguramente muchos disfrutaron de las playas mexicanas paradisíacas. Y de repente al pasar por la playa uno empieza a observar lo que hay alrededor en la arena, en el agua, la calidad del agua donde te estás metiendo, qué tan turbia es, cómo huele, pero sobre todo cuando vas de vacaciones, una de las cosas que te pueden ocurrir es que te encuentres con fauna ahí mientras estás en la playa. Y poder encontrar animales marinos en la playa es un indicador de que algo está bien en esa playa. Y si vamos, por ejemplo, a otro tipo de playas en donde ya tenemos desarrollos de hoteles grandísimos y no se han cuidado estos aspectos, tenemos también una playa que como no tiene este tipo de fauna, pues nos está mostrando que hay algún indicador de que algo no está ocurriendo bien. Y una de las especies que nos puede hablar acerca de estos indicadores de la salud y que ahora está en una situación también de riesgo son las tortugas marinas, las cuales un tema interesante y del cual quisiéramos saber más. Y para esto tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Delgado Trejo, que nos acompaña del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, y él viene del Departamento de Ecología Marina y Costera. Carlos, bienvenido al programa. Esperemos que sea un programa que podamos disfrutar. Y pues te cedo un poquito el micrófono. Bueno, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Pues efectivamente, México y Michoacán pues, son unos sitios importantísimos. México ocupa el 5º lugar en biodiversidad a nivel mundial, es un país megadiverso. Y las tortugas marinas representan un grupo súper importante en esta región, porque pues afortunadamente México alberga el mayor número de especies y poblaciones de ensamblajes de tortugas marinas en todo el mundo. Incluso pues ningún otro país tiene tantas especies, tantas poblaciones de tortugas marinas en los litorales del Pacífico, del Golfo y del Caribe, pues como ningún otro país, ¿no? Entonces esto es pues muy, muy satisfactorio.
pero también es un compromiso muy grande, ¿no? Porque pues hay que cuidarlas, hay que cuidar sus hábitats y obviamente estas poblaciones que son sumamente importantes de unos animales que son pues ancestrales, con una historia evolutiva pues de más de 170 millones de años en el planeta y aquí siguen. Sí, de hecho aquí en la costa de Michoacán es muy interesante que hay una cantidad de actividades grandes alrededor de la visita de estas tortugas marinas. Acá cerca de Playa Azul a mí me tocó estar en un evento de liberación de tortugas que se hacen como en lugares, centros tortugueros que lo que hacen es que liberan estas pequeñas tortugas de los huevos que se están recolectando, pero realmente a veces, bueno, desde el punto de vista como turista, pues lo vemos como una atracción, como una actividad que es interesante, que es bonita, que pensamos nos puede integrar con esta parte de la ecología. Pero realmente creo que la conservación de todas estas especies tan interesantes tiene un fondo que es también muy científico y que tiene también que ver con muchos de estos estudios que se hacen aquí en la universidad y que se hacen para proteger pues esta biodiversidad maravillosa de la cual nos estabas platicando. Y entonces la pregunta obligada sería, bueno, digamos como que desde el punto de vista de los radioescuchas o desde mi persona que no soy una experta en biología, pues pensaría como en realidad este problema o la situación de las tortugas puede ir mucho más allá de lo que solo vemos en la superficie. Y la pregunta obligada sería, Carlos, ¿cuál es la situación con las tortugas aquí, digamos, en la costa de Michoacán, en la zona del Pacífico y en la que tú te dedicas a estudiar? Sí, efectivamente, Michoacán alberga 3 especies de tortugas marinas, anidan 3 especies. Y bueno, en el caso de la Universidad Michoacana, tiene una amplia trayectoria en el campo de la investigación y la conservación desde 1982. Y es reconocida a nivel mundial los trabajos que se han hecho aquí, las contribuciones que se han hecho a la ciencia y a la conservación por parte de la Universidad Michoacana, a tal grado pues que en 2018 se recibió junto con la comunidad indígena de Coolola el premio de campeones en conservación a nivel internacional. Y eso pues dice cosas buenas, ¿no? de lo que se ha hecho por parte de profesores, investigadores, estudiantes, voluntarios, de la mano con las comunidades indígenas, que después de que las poblaciones de tortuga negra, tortuga golfina estuvieron en peligro de extinción, desde la década de los 60 hasta los principios del 2000, digamos, a lo largo de 40, 50 años, la realidad de las poblaciones de tortugas marinas en Michoacán, digamos que se ha restaurado, ¿no? Tenemos la colonia o la población más importante de tortuga negra o tortuga verde del Pacífico Oriental, precisamente anidando en Michoacán. Y estamos hablando que entre el 70-80% de la población mundial de esta población anida en Michoacán. Esta población estuvo en peligro de extinción durante 40 años y afortunadamente ya en noviembre de 2025 fue declarada fuera de las categorías de riesgo que conocemos, o sea, en peligro, pasó de peligro de extinción, pasó a amenazada, vulnerable, y ahora está como especie a nivel mundial, está como preocupación menor. Y esto es un logro muy importante, porque normalmente las especies que están en peligro de extinción
normalmente pasan a peligro crítico, claro, y se extinguen. Y entonces es un caso muy relevante en términos de conservación, donde la universidad ha tenido un papel muy importante junto con las comunidades indígenas para poder restaurar esta población, digamos, a algo que conocemos como línea base. En 1965 anidaban 25,000 hembras solamente en la playa de Colola, y ya para 1982, 88, que tuvimos el nivel más bajo de la población, solamente anidaban 178 hembras, ¿no? Eso es que estuvo muy cerca de pasar a peligro crítico. Sin embargo, los esfuerzos que se realizaron en Michoacán por estos actores, como las comunidades indígenas, de la mano con los investigadores de la Universidad Michoacana, financiadas por instituciones internacionales, pues dieron resultado. Se tardó bastante, digamos 40 años, pero el caso de la tortuga negra en Michoacán nos enseña que la restauración de las poblaciones es posible. Simplemente hay que tener perseverancia, hay que estar pegados ahí, dura tiempo, pero al final de cuentas pueden restaurarse las poblaciones. En el caso de la tortuga golfina, en la playa de la Ixtapilla, tenemos la quinta población más grande de tortuga golfina anidando en Michoacán, ¿no? Entonces tenemos 250,000, 300,000 tortugas anidando en arribadas, en esta playa muy pequeña de aproximadamente 600 metros, cientos, miles de tortugas anidando en un lapso de 2 y 3 días, ¿no? Es un espectáculo formidable. Y pues también este es un caso de conservación muy importante que pues habría que destacar en el caso de Michoacán. Sí, realmente creo que lo impresionante es cómo se logró. Sí, en un periodo largo de tiempo, pero la recuperación fue de un trabajo directo de los esfuerzos de los investigadores con la parte de la comunidad. Y en este tema quisiera que platicáramos al regresar del corte en específico sobre cómo es que se trabajó esto, pero antes de irnos y como para cerrar este primer bloque, quisiera preguntarte si en los estudios que tenían o los que han realizado, detectaron cuáles eran como la principal razón de esta situación que llevó a las especies a este punto crítico, es decir, fue algo como de contaminación, fue una sobreexplotación digamos, de los huevos, o no sé cómo se diga, si que los recogieron, que se recogían de manera indiscriminada. ¿Cómo hicieron para determinarlo, o ya estaba determinado? Sí, bueno, en el caso de las tortugas marinas, el declive de las poblaciones a nivel mundial fue, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Empezó en la década de principios de los 60s, porque hubo pesquerías dedicadas exclusivamente a tortugas marinas, ¿no? Okay. Entonces, estas pesquerías fueron mal planeadas porque normalmente se permitía capturar individuos más grandes. Decían, bueno, agarren los más grandes y dejen los más pequeños, pobrecitos, ¿no? Claro. Pero se desconocía que en algunas especies, para alcanzar la madurez sexual, como en el caso de la tortuga negra, tardan entre 25 y 30 años, ¿no? Entonces, a lo largo fue tanto el saqueo de hembras anidadoras, de adultos reproductores, y también la intensa cosecha de huevos también contribuyó de manera importante en las playas de nidación, donde en muchos casos se sacaba toda la producción de huevos en una temporada de anidación. Y pues estamos aquí hablando de este interesante tema. Al regresar seguiremos comentando. Los invitamos a quedarse con nosotros después del corte. Y regresamos después del corte
para continuar hablando sobre tortugas. Tenemos aquí al doctor Carlos Delgado Trejo, y justo antes de irnos del corte estábamos hablando sobre este tema de sobreexplotación, que finalmente es una sobreexplotación de esos recursos que pensamos que son inagotables y no lo son. O sea, en el caso de las tortugas, pues esta caza indiscriminada. También comentábamos sobre la extracción de los huevos de las tortugas, y en realidad, ¿serán las únicas amenazas existentes para las tortugas o han logrado identificar alguna otra amenaza? Sí, claro. Digamos que las amenazas han venido evolucionando en términos de magnitud, ¿no? La principal causa de la declive de las poblaciones de tortugas marinas alrededor del mundo fue principalmente la captura, la cosecha de individuos adultos y el saqueo de huevos. Desafortunadamente a los huevos de tortuga, aunque han sido fuente de alimento para las comunidades ancestrales, ya en los 50, 60 se les empezaron a atribuir efectos afrodisíacos, y fueron codiciados. Sin embargo, hay otras amenazas importantes ahora, como las interacciones con pesquerías. Muchísimas de las artes de pesca, como las que recientemente hemos evaluado, como las líneas de palangre, los trasmayos, las redes de arrastre camaroneras, etcétera, han contribuido de manera importante y siguen contribuyendo a la mortalidad de individuos en alta mar. Y recientemente se ha identificado que los plásticos se han metido en prácticamente todos los ecosistemas marinos, y ya forman parte incluso son elementos de las redes tróficas, porque se han identificado microplásticos en tejido, en sangre, en cerebro de muchas especies, no solamente de tortugas marinas. El 70% de las aves marinas consumen plástico. Obviamente por cuestiones de error. Hay escenas dramáticas de aves como los albatros dándole de comer a sus polluelos plástico que ellas consumen en alta mar. Y en el caso de las tortugas marinas son muy frecuentes los casos en que llegan las tortugas o varan en las playas de nidación o en otras playas muertas, y cuando se hacen las necropsias están llenas de bolsas de plástico. Particularmente esta amenaza que se ha magnificado, hay que recordar que en los océanos se vierten entre 8 y 12 millones de toneladas anuales de plásticos, que son arrastradas por los ríos, que son aventadas lanzadas al mar de manera indiscriminada por los cruceros, estos transatlánticos, avientan el mar sin ninguna consideración ética, y otras que son arrastradas desde zonas en el interior de las masas continentales por los ríos, son transportadas hacia los océanos. Es un problema muy grave. En el caso de la tortuga laúd, que está crítica en peligro en la cuenca del Pacífico, esta se especializa en alimentarse de animales gelatinosos como medusas y otros, salpas. Y entonces para ellas es muy fácil confundir una bolsa de plástico, claro, con una medusa. Entonces las interacciones con las pesquerías y el consumo de plástico, por la inmensa mayoría de las especies de tortugas marinas, es una fuente de mortalidad que es muy difícil de controlar. En el caso de las interacciones de pesquerías, pues no podemos detener la actividad pesquera, ¿no? Obviamente los peces forman parte importante de la alimentación para países enteros, ¿no? Como Perú, como en el sureste asiático, y no se puede detener las pesquerías. Y la otra es que en el caso de plástico,
pues estamos viviendo precisamente una edad de plástico, ¿no? Sí. Prácticamente el llamar antropoceno a esta época que estamos viviendo, la edad o la época del hombre, tiene que ver con los residuos de plásticos encontrados en los sustratos marinos, ¿no? Nosotros escarbamos o hacemos núcleos en los lodos de los sedimentos de lagos o del océano y siempre vamos a encontrar plástico. Hay que recordar que, bueno, desde la baquelita, sintetizó la baquelita los primeros plásticos, todavía permanecen, y eso ya pasó más de 100 años. Claro. Y siguen aquí en los ambientes, particularmente impactando de manera grave los ecosistemas marinos. Y la fragmentación de los plásticos, hay que recordar que una pequeña fracción de plásticos provenientes de los polímeros derivados del petróleo, algunos se degradan o son biodegradables, pero la inmensa mayoría, como los PVCs y otros, Unicel, etcétera, no se degradan y permanecen por cientos de años ahí. Sí, claro. Entonces, es una amenaza realmente tremenda que nos está impactando a nosotros incluso, ¿no? Como consumidores, digamos, en el top de las cadenas alimenticias. Podemos estar consumiendo carne de pescado que ya trae microplásticos en los músculos, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello. Entonces, otra amenaza es el desarrollo costero. Muchas tortugas que nacieron hace 20, 25 años salieron como crías, sobrevivieron, y cuando regresan después de 25 años ya encuentran un ambiente totalmente modificado, ¿no? Con luces, con edificios, con malecones, y eso transcurre en un tiempo muy breve. Hay que recordar que, pues obviamente, la escala a la que actúan los procesos humanos son más rápidas que las que actúan los procesos naturales, y en los cuales se restauran, etcétera, etcétera. Sí, claro. Uno de los temas es ese crecimiento sin medida, y es justo este tema de la sobreexplotación. Y regresando al punto que también tomábamos antes de hacer el corte, entonces, ¿nos podrías compartir un poco de cuáles han sido estos trabajos que se han realizado con la comunidad? ¿Cómo es que los organizan? ¿Cómo se llevan a cabo? Y exponer un poco de por qué es importante que dentro de este tejido social y de este llamado a la conciencia haya esta mezcla entre la universidad y las comunidades, porque evidentemente este caso, pues, es un caso de éxito rotundo. Sí, el proyecto de conservación de tortuga marina, y particularmente con tortuga negra, es considerado a nivel mundial como un éxito de conservación. Y eso es bien importante porque tuvo un alto contenido de participación social. Hay que recordar que las principales amenazas a la biodiversidad tienen que ver con actividades humanas, y por lo tanto la conservación debe de tener un elemento social muy importante. Y a veces nos cuesta lidiar con el aspecto social, pero nos hemos dado cuenta en el transcurso de estas interacciones que hemos tenido entre comunidad, investigadores y trabajando para recuperar un elemento de la biodiversidad, pues que a veces resolviendo el problema social, resolvemos el problema, claro, sin meternos, sin tocarlo, ¿no? Pero como ya hay una interacción importante, mencionaba hace un momento que, pues, las comunidades han aprovechado el recurso tortuga marina desde hace muchísimo tiempo, pero de una manera en que las comunidades tienen un respeto explícito en el consumo, ¿no? Antes no se consumía o no se capturaban tortugas marinas en la zona, aquí en Michoacán, pero sin embargo, cuando empezaron a declinar las poblaciones de tortugas marinas en las zonas de alimentación del noroeste de México, pues empezaron a venir a las áreas de nidación, y de aquí se las llevaban, pero fue un proceso externo.
Claro. Y entonces, al estar una comunidad humana interaccionando con un elemento natural, pues tenemos que entrarle a trabajar con ellos y aprender de ellos también, ¿no? La importancia que tiene para ellos ese recurso. Y un aspecto importante fue empezar a incluirlos en el proceso de las actividades de conservación, y trabajamos ahora con una filosofía que se conoce como la conservación basada en la comunidad, que ha tenido éxito importante en muchos sitios, y aquí en Michoacán pues obviamente se magnificó y tuvo muchos resultados. Y esto, la conservación basada en la comunidad, tiene que ver con que los actores clave, la comunidad que está interaccionando, tiene una responsabilidad importante en la conservación del recurso, pero también en el usufructo del mismo, ¿no? En el aprovechamiento del mismo. Claro. ¿No? Entonces, esa es la filosofía con la que se ha trabajado, y ha dado muy buenos resultados. Entonces, ya al paso de el proyecto va a cumplir 45 años, y ya prácticamente desde hace 25 años, ellos son los responsables de las actividades de conservación y de los destinos de la población. Se han dormido las amenazas, por ejemplo, el saqueo de huevo, la matanza de hembras y todo, están dormidas, pero ahí están todavía latentes. Desafortunadamente, muchas poblaciones, como en el caso de Michoacán, son poblaciones que se denominan dependientes de conservación. Es decir, que si bien hemos dormido muchas de las amenazas, ahí están latentes, y por lo tanto necesitamos seguir ejerciendo acciones para mantenerlas en ese estado. Sí, claro, y eso es un tema interesante sobre cómo es que debemos de mantener esta relación con la comunidad, y también habla del compromiso que se tiene desde la universidad con todas estas comunidades, del trabajo que se lleva a cabo, y pues esperemos seguir con este tema en algún otro momento, que es un tema que debemos conocer más a fondo, saber más acerca de él, y les damos las gracias. Muchas gracias por acompañarnos, y nos vemos en la siguiente emisión de Saber Más Radio y Saber Más Media.